Pueden abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 25 al 30, aunque no estudiaremos la sección completa en la tarde de hoy. Filipenses 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Para qué nos dejó el Espíritu Santo esta porción en su palabra? ¿Cómo debe esta sección de la epístola a los filipenses ser alimento para tu alma? Tú y yo debemos exponernos a estos versículos y no alejarnos de ellos hasta que nuestras almas sean edificadas, ya sea que estemos leyendo la epístola en nuestras casas o escuchando un sermón acerca de él. La carta de Pablo a los filipenses nos ha dejado secciones gloriosas, y ya hemos estudiado algunas de ellas, y otras que estudiaremos en el futuro. Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Expresiones que han llenado y llenan el alma de los creyentes alrededor de todo el mundo. Sin embargo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo quiere que aprendas algo de una sección como la que acabamos de leer. Aquí se nos habla de un personaje que solo se menciona aquí en Filipenses, en toda la Biblia. Su nombre es extraño. De lo que conozco, no he sabido de nadie que haya puesto este nombre a ninguno de sus hijos. Y diríamos, y con razón. Sin embargo, lo que aquí se dice en estos versículos es suficiente para motivarnos a imitar a este siervo de Dios tan poco conocido. Muchas preguntas se pueden levantar acerca de este hombre. No se nos dice mucho, pero sí lo suficiente para nosotros aprender lo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Y yo tengo 3 preguntas que hacerle a este texto. La primera pregunta es, ¿quién fue Epafrodito? ¿Quién fue Epafrodito? Dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Tenemos aquí en un sentido una descripción que Pablo da acerca de este hombre. Da una descripción en primer lugar en relación a cómo este individuo estaba relacionado con Pablo y en segundo lugar cómo este individuo se relacionaba con la iglesia en Filipos. Los primeros 3 adjetivos o descripciones que se dan de este hombre tienen que ver con la relación de Epafrodito con Pablo. Y las 2 últimas de que se encuentran en este versículo tienen que ver con la relación de este hombre con la iglesia de los filipenses. Veamos en primer lugar entonces a Epafrodito, descrito con 3 términos por su relación con Pablo. Y la primera declaración que se encuentra en el versículo 25 acerca de este hombre es que Pablo le llama mi hermano. Mi hermano. Y Pablo está reconociendo que este hombre tiene un mismo origen, un mismo padre. Esta palabra, que para nosotros ya es tan común para describir la relación existente entre los cristianos, Pablo la está usando aquí con un profundo significado. El nombre Epafrodito
fue tomado del nombre de una de las diosas griegas, la diosa de la belleza y del amor, Afrodita. Y es muy posible que a este hermano se le haya dado este nombre porque sus padres fueran adoradores de esa diosa. Teniendo su origen en Filipos, una ciudad muy afectada por la cultura griega y en medio de toda esa cultura gentil, no sería extraño que ese fuera el caso. Ahora, ¿qué había sido el que ahora le llama hermano a Epafrodito? ¿Qué había sido Pablo antes? Bueno, Pablo nació judío y creció y se desarrolló como miembro de una de las sectas más rigurosas del judaísmo. Y muy posiblemente, si en aquellos días él escuchaba a alguien que se llamaba Epafrodito, inmediatamente hubiera pensado que se le estaba hablando acerca de una persona, de uno de estos perros gentiles. Porque le llamaban a los gentiles perros. No servían a Jehová. Y la palabra que más difícilmente hubiera utilizado para referirse a una persona así sería la persona hermano. Muy difícilmente. Un fariseo como Pablo solo habría usado esa palabra para referirse a otro fariseo o a otro judío. Pero ahora, la primera palabra que utiliza para describir la relación de este hombre con él es la palabra hermano. Es así como él introduce a este hombre. Y noten que él no dice, tuve por necesario enviarles al hermano Epafrodito. Él dice, Epafrodito, mi hermano. Él es mi hermano. ¿Y cómo ocurrió eso? El Evangelio de Cristo fue el instrumento utilizado por Dios para unir a dos personas que de manera natural hubieran estado completamente separadas, la una de la otra, por diferencias de perspectivas religiosas y de raza. Completamente diferentes. Fue la obra de Dios en Jesucristo, y Dios transforma a este judío orgulloso que no quería saber de los gentiles, y Dios toma a este gentil adorador de dioses extraños y a ambos los hace miembros de la misma familia. Eso hace Dios. Dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O como dice Pablo también en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O en Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La enseñanza bíblica no dice que Dios tiene dos o tres familias distintas, solo tiene una sola familia. Y si tú perteneces a la familia de Dios, entonces los demás creyentes son tus hermanos. Esa es la enseñanza bíblica. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. He ahí una marca importante en las Escrituras. Un creyente reconoce a otro creyente como su hermano y lo trata como tal. Vayamos a 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. Podríamos fácilmente leer la palabra, la declaración de Pablo, Epafrodito, mi hermano, y no decir muchos al respecto. Sin embargo, tenemos enseñanza para nosotros de esa frase, mi hermano. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Al uno estudiar esta porción de la Escritura y meditar en una palabra tan breve como esta, uno llega a la conclusión de que nosotros debemos cuidar nuestro vocabulario. Y debemos cuidar nuestro vocabulario en el sentido de no convertir la forma en que nosotros hablamos como creyentes en vana palabrería. Vana palabrería que no signifique de corazón lo que decimos. Y me temo que estemos acostumbrados al uso del término hermano. No, el hermano fulano, la hermana fulana. Todo creyente es nuestro hermano porque es hijo del mismo Dios y eso tiene implicaciones prácticas sobre cada uno de nosotros. No puede ser en la familia de Dios que dos hermanos estén distanciados con problemas sin resolver. Eso no debe ser. No, nadie quisiera tener eso en su hogar, en su casa real, ni ninguna iglesia debería tener tal situación tampoco. No debe haber hermanos distanciados, somos hijos del mismo Padre. Dios nuestro Padre quiere que seamos uno, que nos tratemos como hermanos, porque Dios es nuestro Padre. ¿Y cómo podemos nosotros ofender a nuestro Padre, que ha hecho tanto por nosotros, nos ha adoptado en la familia de la fe? Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo es tu relación con los hermanos? ¿Consideras al que está sentado al lado tuyo tu hermano? ¿Te ves comprometido y unido con un lazo especial en el espíritu porque él es tu hermano? Así llama Pablo a Epafrodito. Epafrodito es mi hermano. Mi hermano. En segundo lugar, él utiliza la frase mi colaborador. Mi colaborador. Colaborador. Alguien que trabaja juntamente con. Alguien que labora y trabaja juntamente conmigo. Y con esto Pablo está claramente transmitiendo la idea de que el ministerio es una labor ardua y una labor que se realiza con la ayuda de muchos. El ministerio, hermanos, es un trabajo. Y es en ese trabajo que el apóstol Pablo tenía varios colaboradores. Este hombre no era solo hermano en la fe del apóstol Pablo, sino que también era un hermano industrioso y trabajador en la obra de Cristo y en el servicio de los santos. Pablo le escribió a Timoteo diciendo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El ministerio es un trabajo, por eso también dijo, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es un trabajo, 1 Tesalónicas 5, 12 y 13. Y en otra ocasión, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es un trabajo. La verdadera predicación es un trabajo. Y el mismo Señor nos enseñó a orar que envíe obreros a su mies. Son trabajadores. Es una obra a realizar. Pablo llama así un colaborador a Timoteo, en varias referencias, a Tito, a Priscila y Aquila, a Urbano, Filemón, Marcos, Aristarco y Lucas, entre otros. Y llama aquí mi colaborador a Epafrodito, a ese siervo del que nos conocemos muy poco y que encontramos aquí en esta sección de Filipenses. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipos a llevar una ayuda a Pablo. Pero cuando lo hizo, él no se quedó como turista un par de meses allí en Roma para conocer un sinnúmero de cosas que no había en Filipos. Yo voy, le llevo el asunto a Pablo y de ahí determino tener unas vacaciones de 3 meses y me quedo conociendo el Coliseo, ciertas cosas. No, él fue a ayudar a Pablo, no se quedó gozando de la vida dejando a Pablo resolver un cúmulo de cosas difíciles de hacer por sí solo.
Epafrodito era un hombre con quien Pablo podía contar. Pablo podía contar con él, es mi colaborador. Estaba dispuesto a trabajar, dándole una mano al apóstol. Quizás podía ayudarlo predicando la palabra en uno que otro lugar en Roma. Era un hombre que compartía la visión y la carga ministerial que el apóstol Pablo tenía. Era un hombre de una misma mente con el apóstol Pablo. Y podía Pablo contar con él. Disponible, mi colaborador. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿somos nosotros colaboradores en la causa del Evangelio de Cristo? ¿Somos nosotros colaboradores? En tercer lugar, Pablo describe a Epafrodito como compañero de milicia. Mi compañero de milicia. Camarada de armas. Pablo usa ese término también en Filemón, versículo 2. Dice Filemón 2. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa, compañero de milicia. Puede ser que Pablo utilizara este término para referirse a la vida cristiana como una batalla y a cada creyente como un soldado de Cristo. Y todo creyente ciertamente debe estar vestido con la armadura de Dios. Pero la obra del ministerio también es vista por Pablo de un modo peculiar como una batalla o una guerra. Y Pablo puede estar considerando aquí a este compañero de milicia, no tanto desde el punto de vista de Epafrodito como creyente, que Epafrodito como alguien que trabajaba en el ministerio junto con él. Podemos ver, por ejemplo, 1 Timoteo 1:18, cómo Pablo hace uso de esta figura. 1 Timoteo 1:18. Dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Tú estás enrolado, tú estás en las filas del ejército de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Noten el lenguaje militar. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es un lenguaje militar. El ministro no solo es alguien que como cristiano está en una batalla espiritual contra el diablo y contra el pecado. No, él es también alguien que está luchando contra sus corrupciones, pero como buen soldado en el ministerio, lucha contra los razonamientos y las excusas de los hombres, contra las falsas enseñanzas de los emisarios del error. Los pastores tienen que luchar contra los prejuicios de hombres sin Dios, prejuicios que tienen las personas contra el Evangelio, contra la ignorancia de las cosas de Dios. Un pastor tiene que luchar en contra de estas cosas, y Pablo utiliza un lenguaje militar para hablar cuál es la naturaleza de la obra del ministerio. Y es como si fuéramos allí como un ejército a destruir estas fortalezas y llevar toda obediencia de los hombres, cautivos estos hombres, a la obediencia a Cristo. Dice, para eso hay que actuar como un soldado. Hay que actuar como un soldado. Es el ministro el que tiene que luchar contra el orgullo de los hombres que rechaza el único remedio para sus necesidades. Tanto para los que no conocen al Señor, como aún los que conocen al Señor. Llevando la palabra de Dios, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas para derribar estos argumentos y esta altivez. Pero para eso hay que ser soldado.
Y dice Pablo, él es mi compañero de milicia. Epafrodito había mostrado ser un buen soldado de Cristo. Pablo veía en él a alguien que luchaba por los mismos intereses por los que él estaba luchando. Y nos preguntamos, ¿estamos nosotros luchando de la misma manera? ¿Estamos luchando por los mismos intereses? ¿Somos nosotros soldados de Cristo? Vemos pues entonces en primer lugar cómo Epafrodito es descrito en términos de su relación con Pablo. Y ahora en segundo lugar le vemos descrito por su relación con la iglesia en Filipos. Y Pablo le llama vuestro mensajero. Vuestro mensajero. La palabra que se usa es la palabra apóstol, que significa básicamente alguien que ha sido comisionado para algo o alguien a quien se le ha delegado algo. Epafrodito no era un apóstol con A mayúscula, no fue uno de esos que fueron especialmente seleccionados para cumplir con la tarea de establecer el fundamento de la iglesia, según Efesios capítulo 2, versículo 20. Era un mensajero enviado por la iglesia de Filipos. En otras palabras, este siervo no llegó a Roma porque un día él estaba sentado en su casa y se le ocurrió la idea, óyeme, pero ¿y si yo reúno cierto dinerito y voy y se lo llevo a Pablo? Yo creo que sería una buena idea. No, él no fue algo que se le ocurrió, no fue una empresa personal. Esto era una actividad de la iglesia. Una actividad de la iglesia. Por eso Pablo le llama vuestro mensajero. Él era el mensajero de la iglesia de los filipenses. Él fue designado y escogido oficialmente por la iglesia para esta labor. Oficialmente. Y la labor fue de esa manera realizada por toda la iglesia. Cuando Epafrodito hizo esto, era la iglesia de los filipenses que estaba haciendo esta labor. Y debe ser así nuestro anhelo, servir a Cristo y al pueblo de Cristo a través de los ministerios de la iglesia. Al final habremos hecho algo para el Señor que será reconocido como una labor de la iglesia, no mía personal. Y es el deseo de gloria personal el que lleva a muchos a actuar independientemente de la iglesia para servir a Cristo. El deseo de gloria personal. Y con eso no estoy diciendo que todo servicio cristiano se desenvuelve necesariamente en el contexto de los ministerios de la iglesia. Todos debemos ocuparnos de las buenas obras como creyentes. Pero Dios ha depositado en las manos de la iglesia actividades y funciones que los hombres han querido divorciar de la vida de la iglesia local. Y el Señor ha establecido orden y una estructura de autoridad para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Cristo es la cabeza y ha dado órdenes sobre cómo deben hacerse las cosas en su casa. Y no tenemos manera de saber qué posición ocupó Epafrodito en la iglesia, si él fue pastor o si él fue un diácono, pero lo cierto es que este hombre no actuó solo, sino que fue escogido por la iglesia para cumplir con esta misión que ellos consideraban como muy importante. Podemos aprender de este hombre nuestra responsabilidad de someternos a la autoridad de otros. Él no actuaba independientemente. Se sometió a la iglesia aceptando una misión con un viaje tan largo, con una gran responsabilidad en sus manos. Él lo aceptó. Se sometió a Pablo cuando se decidió que debería regresar a Filipos. Él tomó todas las decisiones de Pablo, lo seguía él. Por eso noten bien que el texto dice, me fue necesario, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién fue que lo tuvo por necesario? Pablo. Pablo. No fue simplemente que a Epafrodito se le ocurrió. Él estaba bajo la autoridad del apóstol Pablo. No se reveló a la idea bajo la pretensión quizás de mejores planes. Y la piedad, hermanos, pues, es importante decir, se manifiesta grandemente en la sumisión de nuestras almas a la autoridad de otros. Y es el pecado lo que lleva a los hombres a tratar de imponer su independencia. Y hoy en día hay un independentismo muy dañino que las personas quieren disfrutar simplemente por el egoísmo que hay en el corazón. Por el egoísmo que hay en el corazón. El apóstol Pedro sabía decir a su gente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad.
la sumisión de unos a otros. Y Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Para muchos de ustedes jóvenes, esto comienza en vuestros hogares. Comienza en vuestros hogares. ¿Te estás sometiendo de corazón al gobierno de tus padres? ¿O estás dando lugar a una rebeldía en tu corazón que te seguirá por el resto de tus días si tú no encuentras a Jesucristo? No quieres a Dios reinando sobre tu vida y cosecharás el fruto amargo de una vida independiente. El mundo entero está bajo la maldición de una supuesta libertad que la serpiente le prometió a Eva. Y así como la tierra hoy está bajo maldición por ello, muy posiblemente recaerá sobre ti la maldición de tomar las decisiones en tus manos y quedarás bajo la maldición de Dios por querer imponer tu independencia en todas las cosas. Independentismo peligroso. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? Puedes tomar la decisión de hacer las cosas a tu manera. Pero conjuntamente con esa decisión, estás eligiendo las consecuencias dolorosas y amargas que tantos han tenido que tragar con el paso de los años. Una cosa va con la otra. Este hombre, Epafrodito, era un ejemplo de un hombre que estaba allí sometido a la autoridad de la iglesia. Cuando estaba con Pablo, era un hombre bajo autoridad. Un hombre bajo autoridad. En segundo lugar, Pablo no solamente le llama a este siervo vuestro mensajero, él les dice también que él es ministrador de mis necesidades. Ministrador de mis necesidades. Si vamos a Filipenses 4:18, encontramos la única otra referencia que aparece sobre este personaje. Filipenses 4:18, el apóstol Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este hombre fue escogido para suplir las necesidades de Pablo. La iglesia se había preocupado por ese gran siervo de Dios que trabajó en la fundación de la congregación de Filipos. Recolectaron una ofrenda para suplir las necesidades del apóstol. Pues como habíamos dicho ya en un estudio anterior, la relación que había entre los filipenses y Pablo era una de tanta confianza e intimidad que llevaba al apóstol Pablo a aceptar la ofrenda de los filipenses que rechazó de otras iglesias. Pablo se sentía en la libertad de aceptar una ofrenda de esta iglesia. No iba a ser malinterpretado, había una relación de mucha confianza entre unos y el otro. Y así pues ellos envían a través de Epafrodito esta ofrenda al gran apóstol Pablo. Suplieron sus necesidades materiales, pero también posiblemente estaba incluido en la misión suplir las necesidades sociales del apóstol de compañía. Pues ustedes recordarán que el apóstol Pablo era alguien también con necesidades sociales. Él mismo le pidió a Timoteo, por favor, ven pronto, no me dejes solo. Y la compañía de Epafrodito debió ser importante en estos momentos para el apóstol Pablo. Sabemos por otras epístolas cuánto Pablo disfrutaba la compañía de hombres que tuvieran un mismo sentir con él, una misma forma de pensar. Y Epafrodito era un hombre con quien Pablo se sentía a gusto. Y podemos ver en el contexto que fue con desprendimiento que el apóstol Pablo decidió enviar de regreso a Epafrodito a los filipenses. De manera que hemos visto algo acerca de quién fue este hombre. ¿Quién fue Epafrodito? Pasemos a ver en segundo lugar otra pregunta. Una segunda pregunta acerca de esta sección de la palabra de Dios es, ¿y qué pasó con Epafrodito? ¿Qué pasó con Epafrodito? Ya sabemos algo acerca de quién él era. Ahora veamos qué pasó con él, porque se menciona en nuestro pasaje. Leamos los versículos 26 y 27. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Por lo que observamos en el encabezado anterior, sabemos que Epafrodito fue el hermano comisionado por la iglesia de Filipos para viajar a Roma y llevar a Pablo una ofrenda muy oportuna para sus necesidades. En medio del cumplimiento de su deber, Epafrodito se enferma de un modo sumamente grave. El versículo 30 nos explica que lo que él estaba haciendo cuando se enfrentó con esa enfermedad. Dice que estuvo exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué estaba haciendo él? Cumpliendo con la misión de llevar a Pablo esta ofrenda. En medio de esta situación, es cuando él se enferma, tratando de llevar esta ofrenda. No sabemos a qué tipo de cosas se expuso, si fue algo en el ambiente, no sabemos si el viaje fue quizás muy peligroso, no sabemos los detalles. Lo que sí sabemos es que Pablo dice muy bien que fue precisamente en el cumplimiento de esa misión que él se expuso a algo o a condiciones que le llevaron a enfermarse muy gravemente. De manera que este siervo estaba bien dispuesto a servir la iglesia y a Pablo, y en medio de ese servicio desinteresado es que él se encontraba cuando entonces enfermó. Y no solo eso, sino que la razón misma de su enfermedad era la misión que él debía cumplir. Dice el mismo texto anteriormente en el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Era sirviendo. Fue por esa razón que él enfermó. ¿Qué enfermedad fue? Tampoco sabemos cuál fue la enfermedad. Pero fue una enfermedad tal que por poco se muere. Lo dice Pablo en el versículo 27. En verdad estuvo enfermo a punto de morir. Y vuelve a repetirlo en el 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Era una enfermedad que estaba casi listo. Pablo ya estaba esperando quizás lo peor. Quizás estuvo acostado con fiebre y sin fuerzas por muchos días. Por muchos días acostado y no sabía qué iba a pasar con este hombre. Nadie daba con qué hacer. Los médicos no le daban mucha esperanza. Y Pablo estaba en aflicción por la condición que enfrentaba y el juicio que se acercaba. Y ahora tenía otra tristeza y era Epafrodito enfermo al lado de él, con la posibilidad de que se podía morir. Y Pablo estaba triste, dice el pasaje. Y es muy posible que Epafrodito no haya viajado solo cuando hizo este viaje de Filipos a Roma, sino que haya venido acompañado de otros hermanos para traer esta ofrenda. Quizás por la cantidad de dinero que estaba manejando, venía acompañado con una ayuda. Y quizás en vista de la situación que había pasado, estos hermanos decidieron regresar solos porque Epafrodito había quedado enfermo atrás en Roma. Ellos llegan a Filipos y dan allí a la iglesia noticias de la enfermedad que tenía Epafrodito. Y la iglesia, desde luego, se preocupa por este amado hermano que ha enfermado tan gravemente y lejos de su casa. Mientras tanto, en Roma, el Señor se ha manifestado con su mano misericordiosa, sanando a Epafrodito. Dice el versículo 27, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo sabía que Epafrodito, después de estar por un tiempo tan enfermo y tan cerca de la muerte, había sido levantado por Dios. Las medicinas pudieron haber tenido su lugar, pero en última instancia fue la misericordia de Dios, la manifestación de la bondad de Dios hacia el que está en miseria. Eso levantó a Epafrodito de esa cama. La misericordia divina lo levantó a este hombre a poder ser otra vez útil en el reino de Cristo. Y de esa manera no solo fue Epafrodito el objeto de la misericordia divina, sino también Pablo. Dice, no solo él, yo también fui objeto de la misericordia de Dios, porque al levantar a Epafrodito no solo se ve la bondad de Dios sanando a este hombre, sino también la bondad de Dios trayendo otra vez gozo en mi corazón de que yo no tuve que pasar por la experiencia de perder a este compañero. La misericordia divina. La misericordia divina. Epafrodito para ser sanado y Pablo para que no sea añadida tristeza sobre la que tenía, recibieron misericordia divina. Solamente por la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, una nota en este punto. La misericordia de Dios, nosotros la podemos ver en todos los eventos de nuestra vida.
en todos los eventos de nuestra vida. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo puedo yo decir que he sido objeto de la misericordia de Dios? Si yo estuve tan enfermo que por poco me muero. Si hubiera sido una gripe, pero fue una enfermedad que por poco me muero. ¿Cómo puedo decir que Dios tuvo misericordia de mí? Sí, tuvo misericordia de ti, en que no te moriste. No te moriste. Podemos ver la misericordia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Hermanos, pero para eso tenemos que estar en búsqueda de la misericordia de Dios. Tenemos que estar en búsqueda de aquellas cosas que nos llevarán a glorificar a nuestro Dios en medio de las dificultades. Hay algo peor a haber perdido a un amigo. ¿Sí? Haber perdido 4 o 5 al mismo tiempo. Eso es peor. Es una misericordia de Dios que hoy la familia en sus casas estuvieron sentados comiendo. Porque hay personas, hay familias que han perdido en un solo día a todos sus familiares. ¡A todos! Hermanos, ¿no es una misericordia de Dios que nosotros estemos aquí sentados? La vida es una misericordia. Tenemos que verlo así. La vida es una misericordia. Y estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero en todas las cosas, hermanos, en todas las cosas podemos ver la misericordia divina para con nosotros, favoreciéndonos y no dándonos todo lo peor que nosotros no merecemos. Si buscamos bien, si meditamos, y si no damos lugar a ser llevados por los pensamientos y las maquinaciones del maligno, vamos a ver la misericordia de Dios en todos los eventos de nuestra vida. Ahora Epafrodito estaba sano, pero la iglesia en Filipos pensaba que él estaba todavía enfermo. Y esa situación produjo una gran angustia en Epafrodito. Nota lo que dice el versículo 26. Lee el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pablo usa, cuando dice el gran deseo que tenía de ver Epafrodito a los filipenses, la misma palabra que él había usado en ocasiones para hablar de un ardiente deseo de ver a otros, como en Romanos 1:11, 1 Tesalónica 3:6 y 2 Timoteo 1:4, para ver a los romanos, para ver a los tesalonicenses y para ver a Timoteo, su amado hijo. Es una palabra que comunica mucha emoción. En la misma epístola a los filipenses se usa en el capítulo 1, versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es amor, tiene mucha emoción cargado. Y en el capítulo 4, versículo 1, así que hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, deseados, es una palabra de emoción, es una palabra emotiva. ¡Cuán gran deseo tenía Epafrodito de verlos a ustedes! Además se nos dice que ya sano, Epafrodito se angustió gravemente, gravemente. ¿Y cuál fue la razón de su angustia? Que sus hermanos filipenses habían oído que él se había enfermado. ¿Esa era la angustia de Epafrodito? Él oye, él sabe que estos hermanos han llevado el reporte a Filipos de que él está enfermo, gravemente enfermo, a punto de morir. Él es sanado por el Señor, por la misericordia divina, pero ahora estos aquí, que están bien lejos, piensan todavía que él está en esta condición. ¿Quién sabe? Se pudo haber muerto y todavía no nos hemos enterado. Pudo haber pasado eso. Y él está entonces aquí en Roma, preocupado por nuestros hermanos que no saben la noticia de que él está sano. Y él está preocupado, gravemente angustiado de que estos hermanos piensan que él está mal. Y si yo estoy bien, yo no quiero que se preocupen. Noten cuál era la razón de la angustia de él. Se angustió porque en una época en la que no había telégrafo y mucho menos teléfono, los filipenses se habían quedado con una información perturbadora, pero que era obsoleta. Ya él no estaba enfermo. Y tal hecho angustió a Epafrodito gravemente. Y él estaba sufriendo por los filipenses. En lugar de los filipenses, él estaba sufriendo lo que ellos estaban pasando por allá, la angustia que ellos debían tener en Filipos. Y es la palabra la que se utiliza aquí, la misma
y solamente se utiliza 2 veces más en el Nuevo Testamento. Y en las 2 ocasiones se relaciona con nuestro Señor en el huerto de Getsemaní. Es la misma palabra que aparece allí, cuando dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Esa era una angustia que no tiene que ver con nada físico. Nuestro Señor no había recibido ningún golpe, ningún efecto en su cuerpo, pero estaba angustiado, muy angustiado. Era algo del alma, era algo de la mente. Y de la misma forma, Epafrodito. Epafrodito está gravemente angustiado, no por nada físico, él está bien, pero gravemente angustiado en su alma y en su mente, pensando en que los hermanos en Filipos están preocupados. Una de las razones que Pablo tenía para enviar a Epafrodito de regreso a Filipos era este mismo hecho mencionado en el versículo 26. Pablo decide enviar a Epafrodito de regreso por ese hecho, por la gran angustia de Epafrodito, por los hermanos. Y después él va a aclarar más, para el mismo gozo de los filipenses más adelante. Pero él tenía un gran deseo de ver a los filipenses y por supuesto de ser visto sano y salvo por ellos. Y en eso se muestra la gran empatía que tenía este siervo por los hermanos. Una gran razón para enviar a Epafrodito de regreso era Epafrodito mismo. Pablo vio lo que estaba pasando Epafrodito. Y una buena razón para mandarle de regreso era en lo que estaba pasando en el alma de Epafrodito. Estaba gravemente angustiado. Gravemente angustiado. Ya no soportaba más el hecho de que estos hermanos estuvieran preocupados sin necesidad. Noten hasta dónde llegaba la empatía de este hombre. Cuánta consideración mostró hacia los sentimientos de los filipenses. Mucha consideración. Su mente estaba en un constante estado de distracción, perturbado por sus hermanos, preocupado por la preocupación de los otros. Y en vista de todo esto, Pablo tuvo por necesario enviarles a Epafrodito de regreso. Y al hacerlo, iba a ir acompañado de esta epístola, que explicaría todo lo sucedido de pluma del apóstol a quienes ellos habían enviado la ayuda. Epístola que también llegaría con muchas otras explicaciones, exhortaciones y enseñanzas necesarias para la iglesia. Hasta aquí entonces hemos visto quién era este hombre Epafrodito, qué pasó con este hombre Epafrodito, y vamos ahora a nuestra tercera pregunta que vamos a hacer a esta sección, y es ¿qué aprendemos del caso de Epafrodito? ¿Qué aprendemos del caso de Epafrodito? En primer lugar, podemos decir que el caso de Epafrodito nos estimula a servir a la iglesia de Cristo. El caso de Epafrodito nos estimula a servir a la iglesia de Cristo. Este hombre se había ganado la confianza de la iglesia de los filipenses. Epafrodito había aprendido a ser fiel en lo poco, y el Señor le encomendó entonces cosas grandes en sus manos. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿te puede poner el Señor sobre lo mucho? ¿Has sido tú fiel en lo poco? Para el Señor entonces así ponerte sobre lo mucho. ¿Qué tan fiel tú eres a las encomiendas que el Señor ha puesto en tus manos? Quizás hay cosas muy pequeñas, muy pequeñas. Quizás tú ves cosas delante de tus ojos que puedes decir, ¿y para qué sirve esto que yo estoy haciendo? Bueno, dice la Escritura que nosotros debemos ser fieles en lo poco. Debemos ser fieles en lo poco. En esas pequeñas cosas es que se manifiesta nuestra verdadera fidelidad. Ahí se manifiesta nuestra verdadera fidelidad. Los hermanos de Filipos vieron tanta fidelidad en este hombre que podían encomendar a este hombre X cantidad de dinero para llevar a Pablo en Roma. No sabemos, pero podemos suponer que él pudo haber dado muestras de ser un hombre de confianza, porque habiéndosele puesto en sus manos cantidad mucho menor de dinero, había dado muestras de fidelidad. Y el Señor después lo puso sobre lo mucho. Lo puso sobre lo mucho. Ahora, hermanos, todos nosotros nos desenvolvemos de una manera u otra con la vida de la iglesia. ¿Estás tú siendo fiel en lo poco? Bueno, por eso que yo hago ni se nota. ¿Estás tú siendo fiel en lo poco? Porque si eres fiel en lo poco, el Señor te buscará cosas grandes en las que tú podrás también ser fiel.
La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Tienes que comenzar a ser fiel si se te pone un proyecto grande en tus manos? ¿O más bien se manifiesta nuestra fidelidad cuando no importa si es un proyecto grande o pequeño, yo lo hago para la gloria de Dios y para el servicio de Cristo? No sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, sino a Cristo. Hermanos, ver el ejemplo de Epafrodito debe ser un estímulo para todos y cada uno de nosotros de comprometernos con servir fielmente a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Bueno, la iglesia no es el edificio. La iglesia son los miembros que componen la iglesia. La comunidad de creyentes, llamados por Dios a estar en un mismo lugar. Esa es la iglesia. ¿Y sabes qué? Eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti. ¿Y cuál es tu servicio a la iglesia? ¿Se puede contar contigo? ¿Se puede contar contigo? La iglesia, hermanos, no existe para uno. Uno existe para la iglesia. En segundo lugar, el caso de Epafrodito nos enseña a no ignorar las emociones de los demás. El caso de Epafrodito nos enseña a no ignorar las emociones de los demás. Podemos no conocer todos los detalles de la historia de este hombre. Podemos carecer de mucha información acerca de Epafrodito. Pero una cosa está bien clara: la gran sensibilidad que tenía para con los demás. Era un hombre considerado. Sufrió el sufrimiento de los demás. Fue un hombre de gran empatía. La empatía es sentir lo que el otro siente. Sentir lo que el otro siente. El egoísmo del hombre puede ser tal que le lleve a ignorar y a menospreciar cómo los demás se sienten ante determinadas acciones y circunstancias. No es ser considerado no pensar en las emociones de los demás. Bueno, ese es su problema, cómo él se sienta, esto es lo que yo tengo que hacer y de esta forma y se acabó. No, hermanos, no vemos el ejemplo de Epafrodito de esta forma. Bueno, si ellos quieren saber, que envíen a alguien que averigüen cómo yo estoy. No, Epafrodito no estaba pensando así. Él se angustió gravemente, dice el texto. Gravemente. Y nos preguntamos de nuevo, ¿para qué nos dejó el Espíritu Santo esta sección en la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser de alimento esta porción de la palabra de Dios para nosotros como creyentes? Pues hermanos, indiscutiblemente, el Espíritu Santo tiene gran interés, marcado interés, en que notemos el énfasis que recae sobre este pasaje en la existencia de las emociones en la vida humana y en la consideración que nosotros debemos tener de estas emociones. Notemos el pasaje. Notemos el pasaje. Dice el versículo 26. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y decíamos que esa es una palabra llena de emoción. Y gravemente se angustió, emoción, porque habíais oído que había enfermado. Y se menciona implícitamente las emociones de los filipenses que estaban preocupados en Filipos. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. ¿Para qué? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios interesado en las emociones de Pablo. Dios fue misericordioso con Pablo para que en sus emociones no tuviese tristeza sobre tristeza. Versículo 28. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis emoción y yo esté con menos tristeza. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Con todo gozo. Y versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su servicio para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Identificación de los filipenses con las necesidades del apóstol Pablo. Vemos emociones por doquiera en estos breves versículos.
Emoción y emoción y emoción. Pero lo que se destaca, indudablemente, la gran empatía que tenía Epafrodito hacia los filipenses. Este hombre se mortificó grandemente, se preocupó grandemente, porque pensaba que ellos estaban allá aislados y no sabían lo que estaba ocurriendo en Roma. Preocupado grandemente. Dice la Escritura que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, Romanos 12:15. O en lo que dice Hebreos capítulo 13, en el versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Identificación, poniéndose en el zapato de los otros. Identificarnos con los demás, hermanos, no es un asunto de personalidad. Bueno, es que yo no soy así. Es un deber cristiano. Un deber cristiano. Y ese deber es imposible de llevar a cabo cuando alguien está lleno de sí mismo. Una persona que se preocupe sencillamente sobre cómo las cosas le afectan a él, no podrá identificarse con los demás. Ese egocentrismo elimina la capacidad de ponerse uno en el lugar del otro. Lo elimina. ¿Qué nos exhortó Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 4, que estudiamos recientemente? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando solamente cada cual por lo suyo, sino lo de los otros. ¿Cómo afecta lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando, a mi hermano, a mi familiar, a mi padre, a mi hijo? ¿Cómo afecta? La falta de consideración hacia los demás es un pecado en el que cualquiera puede caer. Cualquiera. Pero de manera particular debemos aclarar que es un pecado del que los jóvenes son fácil presa. Fácil presa. Es muy fácil para los jóvenes. Muy fácil. Pasar por alto el cómo se sienten sus padres, sus hermanos, sus profesores o sus amigos en diferentes circunstancias. No entienden la preocupación de una mamá que no sabe dónde estaba su hijo. No lo entienden. No entiende por qué hay que alarmarse tanto, porque simplemente lo vieron un día junto a una compañía no santificante o de dudosa reputación. No lo entienden. No le duele el esfuerzo que le implicó a los padres comprar a ese regalo que le hicieron. Y ahora menosprecia porque simplemente no era exactamente lo que él quería. No lo entiende. Falta de consideración, falta de cómo se siente el otro. No se ponen en el lugar del otro y esa falta de consideración llega tan lejos, hermanos, y hasta allí debemos verlo, que pasan por alto hasta cómo se siente Dios cuando pecan contra Él. Hoy tus padres te pueden decir que te pongas en el lugar de ellos. Hijo mío, ponte en mi lugar y sabrás por qué yo hago lo que hago. Pero créeme, si es la voluntad de Dios, algún día tendrás un hogar y serás padre. Y en aquel día vas a querer que tus hijos sean considerados contigo. Ojalá que no se repita la escena hacia ti de la falta de consideración que tienes hacia tus padres. Pero noten el énfasis, hermano, de este pasaje con las emociones. El Espíritu Santo quiso que aprendiéramos este aspecto. Pregúntate cómo se sintió mi hermano o mi hermana con aquello que pasó o con lo que dije. Antes de que caigas en el pecado del chisme, hazte la pregunta: ¿cómo se va a sentir mi hermano o mi hermana si se entera de lo que yo pienso decir? Piensa, ¿cómo va a afectar a los demás lo que pienso hacer? Son todas preguntas buenas para hacer si queremos de veras imitar el buen ejemplo de Epafrodito según el Espíritu Santo lo dejó aquí en este pasaje. ¿Se puede decir que eres una persona considerada? ¿Te pones en el lugar del otro? ¿Qué te angustia tanto? ¿Solo tus problemas o también los problemas de los demás como si fueran tuyos? ¿Cuál es la realidad en tu vida? Porque el texto da la impresión de que Epafrodito se angustió más por los filipenses que por la enfermedad que por poco le lleva a la muerte que tuvo anteriormente. Esa es la impresión que da el pasaje. El egoísmo humano es tal que podría llevar a alguien a pensar que por la enseñanza de este pasaje
él puede empezar a demandar a los demás que se fijen más en cómo él se siente. Este pasaje te lleva a ti a pensar más en cómo el otro se siente. El punto de este pasaje no es ese, sino llevarnos a todos, no a demandar atención sobre nosotros mismos, sino a fijarnos más en los demás y a ser considerados. Cuidado, hermanos, con algunos chistes. Cuidado, hermanos, con algunos chistes. Puede que cierto chiste sobre un hermano te cause mucha risa, pero te preguntaste cómo se sentirá el otro. Porque puede ser que si lo hacen contigo tú no te sientas mal, pero te pusiste tú en el lugar del otro. No es cómo te sientes tú, es cómo se siente el otro. Hermanos, si podemos seguir, las aplicaciones de esto son muchas y muy importantes para la vida de nuestra iglesia. Solo espero que el Espíritu de Dios nos ayude a ser hacedores de la palabra en este mismo punto. Tan importante es esto que la decisión misma de Pablo de enviar de regreso a Epafrodito se basó en parte en este asunto. Tuve por necesario enviaros a Epafrodito porque él tenía gran deseo de veros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Porque cualquiera esperaría, bueno, la logística de Pablo, que piensa que este hombre va a ser más útil en el ministerio en Filipos, porque allí él va a dedicarse a un ministerio de predicación y va a dedicarse por cierto tiempo quizás a preparar la iglesia para tal evento o lo que sea. No fue esa razón. La única razón era que Epafrodito estaba completamente angustiado por cómo estaban los filipenses. Esa fue la razón. Y finalmente, otra cosa que aprendemos del caso de Epafrodito. El caso de Epafrodito nos enseña a reaccionar correctamente a las enfermedades. El caso de Epafrodito nos enseña a reaccionar correctamente a las enfermedades. Epafrodito se enfermó casi hasta la muerte. ¿Por qué razón? ¿Fue acaso porque él era un hombre de falta de fe? ¿Fue acaso porque había pecado? ¿O fue porque estaba en medio de una declinación espiritual? No, hermanos, no fue por ninguna de esas razones. El texto dice que él se enfermó haciendo la voluntad de Dios. Fue por la obra de Cristo que él enfermó. No fue un castigo divino por no haber confesado un pecado, ni por desobediencia a la voluntad de Dios, no fue por incredulidad, simplemente se enfermó. Y ahora, junto con Epafrodito en esa condición, se encontraba Pablo. El mismo del que se dice en Hechos 19, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ese mismo Pablo estaba con Epafrodito. Pero ahora le vemos viendo cómo esta enfermedad estaba consumiendo a Epafrodito poco a poco, y Pablo no podía hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Menciona el texto que él le puso paños o delantales para que se sanara? No menciona eso. ¿Nos dice que reprendió al espíritu de la enfermedad que él tenía? Tampoco dice eso. El apóstol Pablo se veía impotente para hacer absolutamente nada. En 2 Timoteo 4:20, Pablo le escribe a Timoteo, diciéndole que dejó a Trófimo enfermo en Mileto. No lo sanó. No lo sanó. ¿Y por qué? Bueno, hermanos, cito a Hendrickson aquí. Aún en aquella era carismática, los apóstoles no podían obrar milagros a su antojo. Su voluntad estaba sujeta a la de Dios. Y en cuanto a la oración, aunque ciertamente era un poderoso medio de sanidad y con frecuencia de restablecimiento, no es un cúralo todo. No funciona mecánicamente como si se pulsara un botón, sino que también está sometida a la voluntad de Dios, la cual es más sabia que el deseo de los hombres. Y en esta sabia providencia divina está determinado que los creyentes también caigan enfermos y a veces de gravedad. Y pone el ejemplo, de Eliseo, Ezequías, Lázaro, Dorcas, Pablo, Timoteo, Trófimo, y de la misma manera Epafrodito. Y termina en la cita diciendo, sí, los creyentes caen enfermos y mueren. Es la realidad. Dios tuvo misericordia de Epafrodito. Tenía a su disposición los mismos medios que nosotros ahora, hoy en día, tenemos. De seguro Pablo oró al Señor para que mostrara su misericordia. Él mismo vio cómo se acercó tanto a la muerte. Pidió a Dios que se hiciera su voluntad.
pero que si era posible pasara de ellos esa copa, levantando a ese siervo de ese lecho. Pablo no comenzó a reprender a Epafrodito por su incredulidad. No adjudicó la enfermedad a falta de fe. El texto dice sencillamente que había tristeza en el corazón de Pablo. Tristeza y simplemente. Pero hoy encontramos milagreros que pretenden tener el don de sanidad y reprenden a aquellos que no son sanados por su incredulidad. Hermanos, eso es terrible. Eso hace gran daño. ¿Cuántos han muerto perturbados en sus almas simplemente porque alguien les dijo que no tenían suficiente fe para ser sanados, para que sus ministerios no pierdan su prestigio, haciendo daño a las almas? Daño a las almas. No, hermanos, podemos enfermarnos y morir confiados que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y Él es bueno para con su pueblo. Y tiene planes mucho más maravillosos de lo que nosotros podemos imaginarnos y aún leer en la misma palabra. Sí, hermanos, esta porción ha sido dada por el Espíritu Santo para nosotros aprender. Que el Señor se glorifique en nosotros, permitiéndonos cumplir en nuestras vidas esta misma semana las cosas que Epafrodito modeló delante de nuestros ojos.